Antes de comenzar con el montaje y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todas las piezas necesarias para su correcto montaje. También en el manual veremos que es compatible con varios modelos. En este caso vamos a montar una bola desmontable vertical. Como primeros pasos, antes de empezar con el montaje, tendremos que desmontar los pilotos, los reflectantes y los pases de rueda. También los tornillos que tenemos en la zona inferior del paragolpes. En este vehículo vamos a ver varias peculiaridades a tener en cuenta para desmontar alguna de estas piezas. Para quitar la grapa podríamos atacarla directamente aquí, pero para evitar que marque, lo haremos por abajo. Una vez quitado el plástico, aflojaremos los tornillos de la parte exterior . Y aquí en la parte interior, quitando el tapizado, tendremos el tercero que sujeta la esquina. Tiraremos para afuera, desenchufaremos el conector y ahora nos queda a la vista el tornillo que sujeta el paragolpes. Repetimos la misma operación en el lado derecho, quitando primero el plástico. Soltaremos las tuercas y ahora el tornillo de la parte interior. Desenchufamos y aflojamos el tornillo que sujeta el paragolpes. Ahora es momento de desmontar los pases de rueda. Para ello quitaremos los remaches plásticos. Yo los quito con el sacagrapas tirando un poquitín y salen. Como veis, son remaches que ya no podemos volver a usar. Los sustituiremos por los que vienen con el enganche. El pase de ruedas viene registrado, tanto aquí como en esta zona del paragolpes. Debajo de él tenemos unos tornillos. Tendremos que quitarlo y ahuecarlo para poder acceder a los tornillos, este y este. Aflojaremos los dos tornillos. Recordar que son tornillos cabeza de 8. Repetimos en el pase de rueda derecho exactamente lo mismo. Quitaremos los remaches . Como os he explicado al principio del vídeo, tenemos que desmontar los reflectantes. Tenemos que tener en cuenta que justamente debajo hay un tornillo el cual tenemos que quitar para poder desmontar el paragolpes. Con la ayuda de una espátula la insertaremos en el lateral, haremos un poquitín de fuerza y después tenemos que tirar hacia nosotros. Y como os comentaba, el tornillo con cabeza de 8 que tenemos que quitar para poder desmontar el paragolpes. Repetimos la operación en el lado izquierdo, lo mismo. Ya en la parte inferior tendremos que desmontar un montón de tornillos, como vais a poder ver ahora. Y ahora es momento de desmontar el paragolpes. Para ello, ahuecaremos los laterales, primero un lado y ahora el otro. Ahuecaremos, tiraremos. En la parte superior vemos las grapas que nos lo sujetan. Tiramos y liberamos. Lo mismo en el lado izquierdo. Y por último, desenchufamos el conector del Partronic. Una vez desenchufado, ya retiramos el paragolpes y lo dejaremos en un sitio firme y seguro. En este vehículo tenemos que tener en cuenta que lleva la pieza de sistema de ayuda a apertura del portón automática. Antes de quitar el travesaño, deberemos de quitar tanto la parte eléctrica como las grapas que lo sujetan. Desmontamos lo primero la sujeción del cableado y ahora el enchufe que tenemos aquí.
tendremos que hacer un poquito de presión para liberar la grapa y tiramos para afuera. Ahora quitaremos las grapas que lo sujetan. Antes de desmontar también el travesaño tendremos que quitar las tuercas que hacen de sujeción del escape. Y por último aflojaremos las tuercas que sujetan el travesaño al chasis. Y el refuerzo metálico ya no se utiliza. Una vez finalizados todos estos pasos, podemos empezar con el montaje del enganche. Colocaremos el cuerpo central del enganche, usando las tuercas que hemos quitado anteriormente. Una vez aproximadas las tuercas, apretaremos a un par de 87 Nm. Con la ayuda del tornillo de 830 con la arandela Glover lo pondremos sujetando el soporte del escape. Muy importante que se nos quede el centrador en su sitio para que no se gire, y pondremos la tuerca que ya teníamos anteriormente sujetándolo. En el lado izquierdo haremos exactamente lo mismo y ahora lo apretamos. Pondremos los tornillos de 12-25 con la arandela Glover en el lateral de la derecha. Si os fijáis, como siempre, son tornillos Delta Protec, los cuales garantizan que con el tiempo no se oxiden. 12-25 también para la parte superior de la bola, y en la parte inferior colocaremos la chapa que va doblada en L, que es para sujetar la base de enchufe, y la anilla de seguridad con el tornillo de 12-35. Apretaremos ya los tornillos de 12 con la dinamométrica 87 Nm. La chapa de luz la sujetaremos con el tornillo de 10, la arandela de ala ancha. A continuación, la arandela plástica, lo colocaremos sobre el soporte y apretaremos con la tuerca, de tal forma que se nos quede lo suficientemente apretado como para que suba y baje con facilidad, pero que no se caiga por su propio peso. Ya hemos terminado con el montaje del enganche. Faltará de colocar la pieza que nos va a sujetar el sistema de ayuda de apertura a manos libres. Para ello colocaremos la pieza que nos marca las instrucciones de esta forma, sujetándolo sobre el tornillo superior o inferior. No tiene posición, ya que es completamente simétrica. Colocaremos el tornillo de 6 con la arandela de ala ancha y por la parte interior lo mismo. En este otro lado, en el tornillo de la parte inferior, exactamente lo mismo. Apretaremos ambos tornillos y ahora colocaremos la pieza de esta forma con la ayuda de los otros tornillos que tenemos de 6 con arandela de ala ancha, y por la parte posterior exactamente igual. Colocaremos el otro tornillo en el otro lado, exactamente igual. Muy importante que nos acordemos de volver a conectar el sistema de apertura a manos libres.